Hoy vamos a hablar sobre estrategias de monitoreo de sanidad en el engorde. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Javier Serradell. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. El gusto es mío, Javier. Pocos lo saben, pero hemos pasado varias horas de ruta con Javier yendo para diferentes granjas. Eres siempre el que nos da una mano a nivel sanitario para que los números se expresen, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero se le carga mucho la nutrición y a veces, no, a veces siempre es muy importante tener la parte sanitaria cubierta. Entonces, Javier, nada, muy contento de tenerte acá. Bueno, muchas gracias a vos, Leandro. Javi, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito cómo fue tu trayectoria y cómo fue que te metiste en el mundo de los cerdos? Eh, bueno, yo vengo de una familia de agricultores, digamos, y estudio medicina veterinaria entre el año 90 y 97. Me graduó en la Universidad Nacional de Rosario y comienzo unos estudios de doctorado eh, en patología veterinaria y desarrollé la tesis en lo que era particularmente lo relacionado a Mycoplasma pneumoniae y sus respuestas inmunes a nivel pulmonar. Y un estudio relativamente básico, digamos. Cuando regreso al país, eso fue en España, cuando regreso al país justo combina un poco los primeros diagnósticos de las circovirosis porcinas en nuestro ámbito. Y bueno, un poco eso dominó un poco eh, la situación hasta que surgieron las primeras vacunas, allá por el 2008. Era bastante frustrante hacer diagnósticos y por ahí no poder arrimar una solución. Y, pero bueno, fue lindo, digamos, todo un desafío, hubo bastante demanda del medio, digamos, en ese sentido. Bueno, controversias de si circovirus era o no era un agente patógeno y todo ese pasado, digamos, de la circovirosis. De 2008 para acá, después, bueno, ya continuamos sobre todo estudios de sanidad, digamos, a nivel poblacional. Vino los episodios de influenza en Argentina y en 2013 tuve la oportunidad gracias a un contacto, un amigo, Andrés Pérez, que se trasladaba a Minnesota a trabajar. Pude compartir con él un año en 2014 en la Universidad de Minnesota, interactuando un poco con los patólogos en el Swine Group, digamos, y realmente fue muy productivo para mí, digamos, y adquirir un poco la visión de lo que es la producción porcina americana, digamos, y un poco los abordajes en lo sanitario. Y bueno, a partir de ahí el regreso para Argentina y continuar trabajando ya con un poco más de lo relacionado, aplicando un poco lo que habíamos visto allá. Y, y a la vez, bueno, soy docente en la Facultad de Veterinarias. Eso siempre estuvo, digamos, y continúa. Y estoy a cargo en este momento del servicio de diagnóstico, digamos, de la facultad y soy el director del hospital a la vez de la facultad. Una Muy cosa bien. variada. Sí, sí, sí. Y a ver, Javier trabaja para diferentes, en colaboración con diferentes empresas también, ya sea de sanidad, de nutrición, y tiene muchísima experiencia en lo que es campo. Pasa Mm. mucho tiempo dentro de los sistemas de producción, de las granjas. Entonces, en ese sentido, Javi, me gustaría que nos cuentes cuál es la oportunidad que vos ves a nivel sanitario, enfocándonos principalmente en lo que es el sitio 3, lo que es engorde y terminación. El sitio 3 en nuestros medios quizás es un lugar en donde muchas veces no nos enfocamos tanto o nos cuesta más enfocarnos para el análisis, digamos. Eh, Muchas veces la producción local, digamos, se enfoca demasiado en el sitio 2, como que tenemos incorporado bastante lo que es la recría hasta la actualidad. Ahora, ya con los Win to Finish llegando al país, digamos, y estando más presentes, eso ha ido cambiando en los últimos años. eh, y creo que para positivo, digamos, porque nos permite un análisis más integral, digamos, y más certero, digamos, de resultados de tratamientos, resultados de intervenciones, etcétera.
Pero el sitio 3 es todo, es a donde hay que poner los focos, digamos, a donde hay que poner la capacidad de análisis que tenga la granja y y si no se tiene, tratar de generar, digamos, o generar flujos de producción que permitan un análisis, digamos. Eso me parece lo más importante, digamos, generar un flujo de producción que nos permita recopilar datos de calidad, digamos, que nos permitan tomar mejores decisiones. Sí, a veces pasa en sitio 2 o en la recría que vemos que algo está fallando más rápidamente, ¿no? Y de repente en el sitio 3 es un espacio mucho más grande a nivel temporal y nos damos cuenta que nos faltaron 4, 5, 10 kilos cuando mandamos los cerdos al mercado, ¿no? En ese sentido, me interesa ver tu opinión sobre las enfermedades clínicas versus subclínicas con que te encontrás en la diaria. Y obviamente, acabas de mencionar la importancia del diagnóstico, que es el primer paso a dar, ¿no? Como para poder generar una solución. Sí, nos ocurre en el engorde que por ahí tenemos una mezcla de variables, digamos. Hablamos siempre de lo multifactorial, ¿no? Y en esa multiplicidad de factores, por ahí nos perdemos, digamos, en lo que pudo tener mayor impacto, digamos. Pero yendo a lo sanitario, por ahí las herramientas a utilizar, que deberíamos utilizar, digamos, debería ser un enfoque eh, compartido, digamos, o un enfoque en donde que incluya un análisis de información. O sea, sumar a eso una clínica, digamos, del sitio, digamos, en cuanto a índices de tos e índices de diarrea. Luego tener un programa quizás de necropsias y de remisión de muestras a laboratorio. Ejemplo, si tenemos muchas necropsias, tener un plan de decir, bueno, voy a hacer una necropsia cada 10 muertes y voy a mandar muestras a laboratorio para confirmaciones o para diagnósticos etiológicos cuando tengo un evento o cuando tengo un determinado tipo de necropsia a acordar, digamos. Es decir, tener un determinado grupo de animales enviados, de muestras enviadas, dependiendo de la casuística, dividiéndola en, supongamos, sistémicas, digestivas, respiratorias, y tener una información lo más sistemática posible, digamos, obtenida de la forma lo más sistemática posible. Luego, si tenemos la oportunidad de complementar inspecciones de frigorífico, sería bueno. En Argentina es posible eso, en otros países a veces eso es más complejo, digamos, más complicado. Complementar esto con un monitoreo de serológico, se podría hacer, de las principales, de las enfermedades que decidamos. En nuestro medio todavía no se explota una herramienta que para mí es muy válida, de relativamente bajo costo, digamos, que nos genera información poblacional, como son los fluidos orales, digamos, los oral fluid. Obtener un monitoreo sistemático de fluidos orales nos puede dar también una idea de las dinámicas poblacionales y de la epidemiología de las enfermedades en nuestros sitios 3. ¿Sí? Una correcta interpretación de esa información, sumada a la información que tenemos, como decíamos, de lo clínico, las necropsias y los aislamientos y los diagnósticos etiológicos, creo que esas serían las principales patas, digamos, para un correcto diagnóstico clínico, clínico patológico, digamos, a nivel de sitio, digamos. Eso creo que a veces no se termina de hacer del todo lo sistemático que debiera ser, incluso en producciones de escala relativamente alta de nuestro país, digamos. Muy bien. Y hablando de escala, Javier, es un desafío en Argentina muchas veces
manejar los flujos de producción de una manera que te permita el all in, all out, vaciar las naves, lavar, desinfectar. ¿Qué impacto ves vos en los sistemas de flujo continuo a la hora de lidiar con este tipo de agentes patológicos? Sí, o sea, el desafío creo es desde la posición de nosotros como técnicos, es tratar de convencer de que cada vez más tenemos que generar flujos de producción que nos permitan un todo dentro, todo fuera del engorde, digamos. Idealmente, hasta incluso si pudiéramos hacer tal vez una doble densidad en un sistema en donde tengamos distintos win to finish, y a través de una doble densidad hacer un vacío de un sitio de engorde, ante o sea, estar preparados para una situación sanitaria de un engorde que nos permita un vacío completo en alguna necesidad, sería lo ideal para nosotros. El impacto en lo negativo, digamos, en estos galpones de flujo continuo, a veces en donde llegamos, digamos, encontramos animales de 70 días recién llegados y animales saliendo al lado, o incluso un remanente de animales de refugo que quedaron ahí varados adentro del galpón. Aunque se haya lavado, el impacto es hacia mayores presiones de infección. Yo he tenido la oportunidad en los últimos 2 años de trabajar con una empresa que tuvo una situación de tener una granja de 1000 madres negativa a micoplasma, que continúa negativa a micoplasma, y tienen 2 sitios de engorde, uno más pequeño y otro más grande, en donde los 2 sitios de engorde a través del transporte, o creemos a través del transporte, positivizaron a micoplasma. Por suerte el sitio 1 mantuvo negativo. Y ahí realmente tuvimos la oportunidad de ver, a través de que pudimos hacer un vacío completo del sitio de engorde más chico, pudimos realmente ver todo el impacto que tiene el ingreso de una enfermedad respiratoria como es el micoplasma. Y también pudimos ver, a través de la mejora del flujo del otro sitio que tenía galpones que no se vaciaban completamente, cómo se produce un impacto muy importante en los desempeños, digamos, y en los índices, y en la necesidad de utilización de antibióticos, en la cantidad de miligramos kilo, digamos, entre un sitio y el otro. Pudimos evaluar las diferencias en conversión alimenticia y las diferencias en mortalidades. Es una oportunidad única para nuestro medio. Desconozco en otros países, por ahí sí se puede dar, estimo que sí, se puede haber dado, digamos, una situación parecida, pero una situación única para nosotros, por lo menos, en el sentido de que tenés la misma genética, el mismo molino productor del alimento, las mismas materias primas, y una variable distinta en lo que es la sanidad. Entonces, ahí realmente tomamos dimensión del impacto de estos agentes etiológicos y el incremento en el costo, digamos. Pero no siempre tenemos esa oportunidad en granjas más pequeñas, o incluso en granjas grandes que están construyendo a veces sitios 3, para mi gusto, demasiado grandes. Se entiende que un sitio 3 único, digamos, para una granja de 2000 madres, va a ser más económico que hacer 4 sitios 3. Pero a largo plazo quizás eso puede ser un riesgo para mí. No sé si con eso te contesté un poco tu inquietud, ¿no? Sí, claro que sí. No, muy interesante el caso este, y en ese sentido hay unos sistemas de producción que tienen la filosofía de decir enfermedad que entra, enfermedad que sale, porque realmente convivir con ciertas enfermedades hace que el techo te quede mucho más bajo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Javier, hay 2 pilares fundamentales a la hora de prevenir enfermedades. Uno es la bioseguridad y otro es también bueno, el uso de vacunas, ¿no? Y son 2 variables que cuesta mucho asignarle un retorno económico. Vos de repente en esta situación viste el impacto que genera en términos
productivos y también en términos económicos, pero a veces, según el agente, cuesta también ver realmente el impacto que genera, ¿no? ¿Cómo justificás vos ante diferentes productores a los que asesorás el uso de vacunas? ¿Se le puede asignar un retorno de alguna manera? Es todo un desafío. La, en sistemas de producción de vuelta, el juego está en tratar de generar flujos de producción que nos permitan levantar información y un análisis, digamos. Eso es lo que tendríamos que tratar de idealmente conseguir con las empresas, digamos. Que podamos tener un flujo de lotes, digamos, y tener variables controladas, digamos, y réplicas sucesivas que nos permitan tener una información que sea muchas veces a campo, digamos, siempre intervienen muchas variables, es difícil tener la unidad correcta para el análisis, digamos, a veces terminamos trabajando sobre números reducidos de animales o terminamos trabajando sobre salas distintas, digamos, y cuando sabemos que a veces cuando hacemos un ensayo tendríamos que tener la población control, digamos, adentro del mismo galpón, digamos, y esa condición a campo es muy difícil lograrla, digamos. O sea, poder tener animales vacunados y no vacunados dentro del mismo galpón es complejo, a veces sí lo podemos negociar vacunado y no vacunado entre galpones o entre naves, digamos, entre lotes. Lote hablando de asignado a un galpón. Pero bueno, tener la posibilidad de tener esos lotes identificados y hacer la mayor cantidad de réplicas posible abarcando, de ser posible, las distintas estaciones del año, ¿no? Si bien a veces podemos tener un ambiente controlado, sabemos también que en nuestro ámbito los ambientes controlados a veces en verano no llegan a controlar la temperatura lo suficiente, digamos. Entonces tenemos un impacto, aunque estemos con ambiente controlado, de estacionalidad, ni que hablar cuando estamos hablando de ventilaciones naturales, ¿no? Entonces, para que una información sea válida, tendríamos que ver un ciclo de producción relativamente largo. De mínima de 16 réplicas o directamente un año, digamos, que a veces la producción no nos da ese tiempo tampoco. O sea, para una toma de decisión larga en el tiempo, al final como que el productor dice, bueno, nosotros los tiempos de la producción demandan una toma de decisión mucho más rápida. O sea, lo ideal en lo que se arrimaría a lo científico termina siendo poco aplicable a campo, digamos. Pero bueno, en principio eso, yo estimulo, digamos, a eso, a tener eh, eh, la mayor cantidad de variables en vista, digamos, y poder analizar el lote con todos sus costos adentro, digamos, no solamente ganancia de peso y conversión alimenticia, ver la mortalidad, porque el muerto también son kilos que se pierden a la venta, digamos. Bueno, recientemente una granja que se hizo una intervención, digamos, logró bajar un 2,5% su mortalidad. Entonces la otra vez hablábamos del análisis del costo sin tener en cuenta la diferencia de kilos que vendió, que en 6 meses casi vendió una semana más de producción por esa diferencia de mortalidad. Entonces, esos kilos, digamos, son también una oportunidad. O sea, tener todo el análisis de la información lo más global posible a través de una vacuna. Por ejemplo, hoy día las vacunas de ileitis son las que más están en el foco, digamos, de los análisis de impacto, digamos, o de retorno de la inversión de esa vacuna. Muy bien. Y en ese sentido, Anteriormente las vacunas de circovirus rápidamente se adaptaron porque fueron de altísimo impacto, ¿no?
Cuesta un poco más en vacunas como las para control de pleuroneumonía. Cuesta un poco más también en lo que es vacunas, para mi gusto, en lo que es vacunas de micoplasma, digamos, porque las diferencias a veces son más finas, digamos. Sí. En ese sentido, Javier, aprovechando que sos una persona que trabaja en diferentes sistemas de producción y con diferentes vacunas también, aprovechando un poco tu neutralidad, ¿cómo evaluamos la eficacia de una vacuna? Varias cosas. Una vez que tenemos aplicado este protocolo de monitoreo que vos me preguntabas, es decir, la parte clínica, la parte de necropsias, laboratorios complementarios, quizás una inspección de frigorífico, esa pata, digamos, llevada con especial foco a la vacuna en cuestión, digamos que estamos monitoreando. Ejemplo, una vacuna de micoplasmas, ver extensión de lesiones, índices de tos, y luego lo productivo. O sea, lo productivo lo nombro al final, pero es lo primero. O sea, conversión alimenticia, ganancia de peso, kilos producidos por la nave, digamos. O sea, porque a veces puedo yo tener 5 gramos menos de ganancia de peso, pero tengo más kilos salidos de la nave. O sea, ingresé más cantidad de animales, se me murieron menos, tengo más kilos producidos, aunque haya tenido algún gramo menos de ganancia de peso. O sea, no podemos evaluar una sola variable separada de todas las demás. Y, y eso enfrentado, digamos, como contra un grupo testigo, ¿no? Lo clásico. Si estamos comparando dos vacunas, el no tratado, vacuna A, vacuna B, intercalando un no tratado entre medio, tal vez. Sí, 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 sí. Y es de repente un desafío en algunas granjas, ¿no? Llevar a cabo este tipo de análisis por varias cosas que ya comentaste, ¿no? Pero realmente si se lleva a cabo este tipo de experimento dentro de la granja, se puede ver el retorno, se puede medir y va a depender mucho de cada situación, ¿no? Hay sistemas de producción que están más forzados que otros, que tienen una enfermedad subclínica que cuesta asignarle el impacto, y cuando empezamos a analizar este tipo de tratamientos, este tipo de prevención con vacunas, vemos que estaban siendo impactadas la performance de los animales y que tiene realmente un retorno la utilización de vacunas, ¿no? Sí, la otra es desafiar luego al sistema medicando menos, quizás. Porque a veces tal vez yo aplico una vacuna y esa vacuna tiene un retorno menor porque yo estoy presionando con alta medicación, digamos. Entonces estoy cubriendo, sobre todo en algún agente bacteriano, estoy cubriendo, digamos, mucho de su impacto, digamos, de lo clínico, lo estoy cubriendo con el antibiótico, o de lo subclínico lo estoy cubriendo con el uso del antibiótico. Entonces, pueden haber también dos fases de análisis, una fase inicial con el tratamiento histórico del sistema o del flujo, y otro análisis en donde yo desafío después ya al sistema bajando la medicación, digamos, que yo creo que puede ser el tiro largo, digamos, de la intervención con la vacuna, digamos, de intentar empezar a reducir el uso de antibióticos en el kilo producido, digamos, en la cantidad de miligramos de antibiótico que tuve que emplear para poder producir ese kilo a la venta, digamos. Totalmente de Ahí está acuerdo. el juego de vuelta, digamos. Sí, sí, sí. En nutrición es algo que también hacemos bastante a la hora de desafiar el sistema, hacer un análisis mucho más sensible a partir de sacar de repente antibióticos obviamente de la dieta, o óxido de zinc también, que son maneras de cubrir ciertos baches que uno tiene, ¿no? Pero cuando sacamos eso, cualquier tratamiento queda más sensible. Entonces a nivel vacunas ocurre algo muy similar cuando sacamos los antibióticos. Sí. Y la otra es, a veces decimos, bueno, retiramos esto, te cuento la parte feliz, te cuento la parte infeliz, digamos. Yo retiro un antibiótico que tiene un espectro que me cubre una enfermedad digestiva, ejemplo, la Ausonia,
y a la vez me está cubriendo un micoplasma. Yo me retiro con el antibiótico que cubría a la vez micoplasma y se me descontrola micoplasma. Entonces, tengo que estar viendo un poquito también al sistema en forma integral, digamos, y la contracara. Te cuento la contracara de lo que te venía, del poco de lo que veníamos hablando, que es que a veces los sistemas tienen una cierta complejidad y el mismo antibiótico que me estaba cubriendo quizás una Lawsonia, te estaba cubriendo problemas respiratorios, estaba cubriendo un micoplasma. Entonces, si yo bajo la medicación y pensando unidireccionalmente, digamos, hacia la Lawsonia, tengo que tener en cuenta que tengo un sistema que por ahí tiene su complejidad en otro aspecto y nos puede generar un ruido para el análisis también. Entonces, y tal vez terminamos viendo que yo usé la vacuna para la Lawsonia, reduje el uso de antibióticos y al final el impacto no fue el esperado en lo positivo en producción. Pero eso, de vuelta, por eso es importante el monitoreo continuo y tener una visión integral del flujo de producción y de la complejidad que pueda tener cada granja, digamos. El mundo ideal de una granja libre de micoplasma, un flujo libre de micoplasma, va a ser mucho más simple, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una intervención en lo digestivo, ¿no? Porque me va a permitir sacar ruido, digamos, del análisis en lo sanitario, ¿no? Por eso que a veces todos estos análisis de retorno de la inversión tienen tienen lo suyo, digamos. Por lo menos en nuestro medio, tienen a veces, muchas veces el productor termina tomando decisiones por confianza o de forma intuitiva, digamos, o porque asumen que ya está probado el producto en otras situaciones, en situaciones más controladas, digamos, y se toma la decisión. Sí, Es un sí, poco sí, sí. lo que a veces ocurre, y a veces termino compartiendo eso, ¿no? O sea, cuando hay una producción relativamente pequeña o que no tiene las condiciones para hacer buenos análisis o la decisión es básicamente basándonos en información de terceros, No, de acuerdo. más Porque operativa. si no vas a generar información buena para basar las decisiones, de repente es mejor traspolar la información de otro que lo hizo bien y aplicarla Sí, a nuestro sistema. porque termina confundiendo, termina, termina, termina generando una información errónea, digamos, que confunde, genera ruido. Genera ruido en la empresa, genera ruido entre los técnicos a nivel gerencial. Entonces, a veces lo que pasa es que no siempre podemos, ¿no? Bueno, cada empresa tiene su forma de toma de decisión y hay que tratar de adaptarse a eso. Muy bien. Javier, y para cerrar el episodio, ¿qué desafíos ves vos en Argentina o en Latinoamérica en general? ¿Y qué consejo le puedes dar a los productores o profesionales de la industria porcina que nos están escuchando? Desafíos. Creo que, o sea, si vos estuviste escuchando un poco todo lo que se habló en los últimos años, cuando se habló de producción porcina eh, e inversiones en producción porcina desde el exterior, eh, ahí eso actuó como revulsivo, digamos, en la sociedad y, y vi con creciente preocupación algo que estaba tal vez oculto para mis ojos por lo menos, que es la visión crítica que hay en un sector de la sociedad respecto de las producciones intensivas. Entonces, creo que todo lo que es buenas prácticas de producción, eh, una producción lo más sustentable y amigable con el medio ambiente, tener en cuenta cada vez más los conceptos de economía circular, digamos, de generar
poder realmente generar sistemas que sean, que logren un correcto uso de los efluentes, que puedan mostrarse en el buen sentido, digamos, mostrarse como producciones que trabajan teniendo en cuenta normas de bienestar. No solamente bienestar del cerdo, mira lo que te voy a decir, bienestar de los operarios, bienestar de las personas que trabajan en la granja, digamos. Porque eso es imagen de la granja, digamos, imagen de la empresa. O sea, tener operarios que cuando llegan a su casa, digamos, hablan bien del lugar donde están trabajando, que hablan bien del lugar donde están trabajando en su interacción social en la ciudad, en el pueblo. Eso ayuda mucho a la imagen social de la producción, digamos. Entonces, ese operario bien pagado, bien remunerado, capacitado, motivado, comprometido, esos vestuarios que funcionan bien, que cuidan la bioseguridad, pero que también cuidan al operario en su bienestar, digamos, son muy importantes, digamos. Y la otra es el tema de resistencias antibióticas y lograr cada vez más sistemas de producción que nos permitan una paulatina reducción de uso de antibióticos. No digo una producción libre de antibióticos, pero sí una reducción. Eso es importante. Cuando pensamos nuestros sistemas de producción, pensar un flujo de producción, pensar una genética determinada, un perfil genético determinado con un determinado perfil sanitario, que nos generen herramientas para que eso sea posible, digamos. Porque el uso de antibióticos asumimos, salvo algunas situaciones, asumimos que parten de una necesidad, digamos. Entonces, para que esa necesidad no exista, digamos, o exista en menor medida, tenemos que generar condiciones adecuadas. Flujos de producción, condiciones adecuadas ambientales, condiciones adecuadas nutricionales, condiciones adecuadas en todo lo que implica la producción que nos ayuden a todo eso, ¿no? Un estatus inmunológico adecuado, bueno, herramientas como las vacunas que nombrabas vos hoy, o sea, maximizar todo eso a lo que podamos o a lo que dispongamos como inmunógenos de calidad, digamos, para aplicarlos. Y aplicar conceptos de estabilidad sanitaria, o sea, pensar en el caso de sitios 1 estables en lo sanitario, que tengan inmunidades uniformes y robustas, digamos, esos planteles de madres que sean lo más uniformes en términos sanitarios, digamos, en términos de inmunidad, y generar esas condiciones adecuadas a través de aclimataciones, etcétera, que nos ayuden. Pero creo, volviendo a lo más macro, que creo que era tu pregunta, era más, no tan particular, era más macro, creo que bienestar, imagen social, o bienestar relacionado a imagen social de nuestras producciones, particularmente con lo que ocurrió con esto de las posibles inversiones externas, digamos, para generar grandes sistemas de producción, desnudó, digamos, de mucho prejuicio a veces hacia la producción, con mayor fundamento o menor fundamento. Entonces, no tenemos que ser, como quien dice, ciegos en el sentido de que no saber ver eso y tomarlo en cuenta y tratar de solucionar lo que tengamos a mano si queremos a largo plazo, digamos, continuar con la producción. Porque creo que nuestro gran enemigo a largo plazo va a ser que la gente deje de consumir nuestros productos, digamos. Que decida cambiar de fuente de proteína. Entonces, no digo veganismo, ¿no? Pero sí por ahí cambiar de fuente de proteína. Entonces,
si queremos seguir creciendo, digamos, como venimos creciendo, creo que lo sostenible a largo plazo va por ahí, ¿no? Lo ambiental, bienestar, en lo posible, y bueno, condiciones adecuadas para la producción. Muy bien. Sí, 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 sí. Completamente alineado con el mensaje de otros grandes referentes. Hay que ir por ahí y bueno, hay que encontrarle la vuelta también, ¿no? Flaco. Sí, y de vuelta a veces nos olvidamos de las personas que trabajan adentro de nuestras granjas, como posibles diseminadores de imagen, digamos. No digo que los obliguemos a que vayan a hablar bien, lo van a hacer naturalmente. O sea, que cuando nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja en nuestra granja, que en la región, en el pueblo, en la ciudad, eh, tengan ganas de venir a trabajar con nosotros. O sea, a partir de que vieron que la otra persona tiene un buen sueldo, progresó, tiene buenas condiciones de trabajo. Yo sé que a veces se ve como un gasto, pero a veces tal vez hay que ver también que el compromiso termina generando también eh, mayor retorno en ese sentido, digamos, del operario trabajando en nuestra granja. O sea que no hay que verlo como un gasto, digamos, tener ese perfil de gente y no hay que ver y eso retorna en lo positivo en imagen social de vuelta. Sí, sí, sí. Y en otros aspectos también, ¿eh? Cuando uno ve el gráfico de torta de lo que son los costos de producción, ve que realmente la mano de obra es significativamente bajo y de repente tener un operario motivado en la planta de alimentos o en el encore, en cualquier lado, prácticamente tiene un retorno muy grande desde que Aplicando te ajusta, vacunas, ¿querés? aplicando vacunas, desde que te ajusta un comedero, es impresionante. Ahí uno ve que el grueso del gasto está en otro lado y uno lo mejora la eficiencia. Completamente de Pero acuerdo. redondeándote un poco la idea, es imagen social. Creo que nuestro gran desafío es imagen social de lo que hacemos. Excelente, Javier. Buenísimo. Bueno, un gusto haberme puesto al día con vos. Se estrenan esas visitas a Granja juntos. Y te agradezco Bueno, muchísimo todo lo que aportaste en este episodio. bueno, gracias, Leandro, y bueno, muchas gracias. Un abrazo grande.